El día de hoy, en esta clase, vamos a hacer, como en toda clase, una clase interactiva, a fin de que podamos conocer cómo nosotros podemos evitar este tipo de estafas, defraudaciones que se dan con el uso de la tecnología, sobre todo hoy en día. Asimismo, en esta clase vamos a indicar qué unidad policial es la encargada y qué fiscalía competente es el que tiene que conocer este tipo de delitos en nuestro país. Muy bien, con esta breve presentación daré inicio a la sesión. Indicaremos también que la clase tendrá dos partes. La primera parte será el aspecto teórico-práctico y la segunda parte será netamente de absolver las dudas de la presente sesión. Muy bien, con esa precisión también indicar, como ya mencionó Reader, para poder participar de forma ordenada, de cierto modo hay que hacer un procedimiento. Este procedimiento será que se alce la mano, y de ese modo vamos a nosotros dar el permiso correspondiente para que pueda interactuar con nosotros, ¿no? O también podemos hacer a través de la caja de comentarios, que estaré también revisando para poder absolverlos. Muy bien, con esa precisión entonces doy inicio a la sesión. El tema que nos convoca el día de hoy viene a ser sobre todo el tema de la estafa y las defraudaciones. Hay una mano alzada, a ver, antes de dar inicio, ¿a qué se debe? No, doctor, se han equivocado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el tema es un tema de muchísimo interés, ¿correcto? Este tema, sobre todo el tema de defraudaciones que se cometen a través de medios tecnológicos. Muy bien, de manera general, entonces, indicaremos también lo siguiente. Si en algún momento voy a pedirles, por favor, que me den un minuto, será por el tema netamente del turno en la que me encuentro. Eso será si es necesario. Espero no tener en estas 2 horas ninguna llamada de ninguna comisaría del sector. Muy bien. El tema que nos han encargado es el tema de los ciberdelitos, fraudes cibernéticos, bandas criminales y el tema del impacto del cibercrimen en nuestra realidad, ¿correcto? Entonces, lo primero que tenemos que establecer para poder hacer esta diferencia, sobre todo de ciberdelitos, defraudaciones a través de medios tecnológicos, es precisar lo siguiente. En la actualidad, el tema de la comisión de delitos a través de las tecnologías, sobre todo del uso del Internet, no es una novedad, ¿correcto? Sino que en algunas legislaciones recién se está estableciendo el marco normativo. Pero si nosotros vemos concretamente, por ejemplo, el tema de la estafa, vamos a ver que en el tema del uso de la tecnología, la estafa no existe en sí. Lo que vamos a ver, de cierto modo, es defraudaciones haciendo uso de tecnología, ¿no? En este caso en concreto, por ejemplo, el uso del Internet. El otro punto importante es que hoy en día ya prácticamente ya no vamos a estar en este tipo de delitos clásicos, ¿no? Donde, por ejemplo, el sujeto activo era una persona que, por ejemplo, tomaba la posesión de un bien que le era ajeno. Hoy en día, con el tema del avance tecnológico, el sujeto activo puede estar en cualquier parte del mundo y sin mostrar el rostro, puede cometer delitos que puedan tener muchísimo impacto en distintos lugares, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una persona en defraudaciones, por ejemplo, que pueda estar fuera del país y desde un computador puede realizar diversas acciones para que luego tenga un beneficio económico. Entonces, en el tema, sobre todo, de los delitos informáticos hoy en día, no existe límite, sobre todo territorial. El otro punto importante, antes de dar inicio a este tema, es mencionar sobre todo que hoy tenemos que evolucionar en el tema de la cadena de custodia digital, ¿correcto? Actualmente, con el nuevo modelo procesal penal que nosotros trabajamos, seguramente ustedes también, no existe una base legal específica en el nuevo modelo procesal penal, por ejemplo, para la evidencia digital. Y en mi opinión personal, en un futuro, todo será digital. El tema de la cadena de custodia clásica poco a poco va a desaparecer, así como, por ejemplo, el tema del papel, ¿cierto? En un futuro entiendo que todo será digitalizado, todo será, sobre todo, como ya lo estamos entrando, sobre todo, por ejemplo, en el litigio penal, las audiencias judiciales, el expediente judicial electrónico, y ahora con el tema de los delitos informáticos, sobre todo, tenemos que tener otro nivel de preparación, sobre todo en cadenas, por ejemplo, cadenas de custodia electrónica, ¿correcto? No vamos a hacer pues el mismo procedimiento, por ejemplo, para poder perennizar un dato, un indicio
que se cometa a través de delitos informáticos, ¿no? Y vuelvo a mencionar, no tenemos en el país una regulación a la fecha sobre cadena de custodia electrónica. Y sería buen tema, sobre todo que pueda hacerse como tema de investigación, por ejemplo, en temas de materia de tesis, donde pueda implementarse esta ya. Tenemos más de 15 años de vigencia del Código Procesal Penal y vemos que todavía no estamos evolucionando, por ejemplo, con este tema específico de delitos informáticos. Muy bien, precisado esto, entonces, vamos al tema que nos convoca el día de hoy. Entonces, el primer punto viene a ser los aspectos generales, en este caso en concreto del tema de la cibercriminalidad. En pocas palabras, el tema de la cibercriminalidad va a estar referido sobre todo a dos puntos específicos en mención. Va a ser el uso del Internet a través del cual se va a cometer delitos, ¿no? En este caso en concreto, pueden ser incluso delitos gravosos que pueden cometerse desde el exterior, sin necesidad de un aspecto temporal específico. En este caso, una persona que comete este tipo de delitos no viene a ser cualquier persona. Por eso se va a mencionar que este tipo de delitos van a estar dentro de estos delitos gravosos o delitos de cuello blanco. En pocas palabras, podríamos hablar de una empresa del crimen. El uso de la tecnología y este tema en concreto del Internet ha traído también no solamente avances tecnológicos, sino también ha traído la evolución de nuevas conductas ilícitas. Y dentro de ello vamos a ver justamente como el tema que nos convoca el día de hoy, que viene a ser el tema de las defraudaciones. Muy bien, entonces, en el punto específico, cuando nosotros hablamos de cibercrimen, es utilización de la tecnología del Internet, a través del cual se va a materializar ciertas conductas ilícitas. Y para eso, hoy en día, sobre todo, ya tenemos, más adelante les voy a hablar, de una norma internacional que regula sobre todo de que puede haber, por ejemplo, extradición de personas que cometan este tipo de delitos a través del Internet desde otros países, ¿no? Ahora, en el tema específico de la diferencia entre la criminalidad que se comete a través de medios informáticos y el delito común, es que en este tipo de delitos de cibercriminalidad, sobre todo lo que vamos a hacer, y lo que van a ustedes también ver, es que el sujeto activo, es decir, la persona que realiza la conducta prohibida, puede estar en cualquier parte del mundo, ¿correcto? No es necesario que esté en un determinado lugar geográfico, puede estar, por ejemplo, en Europa, puede estar en Asia, y desde ese lugar se puede cometer el delito, ¿no? En este caso en concreto, a diferencia del delito común, un delito común en lo que nosotros vemos, pues un robo, una estafa, donde en una estafa, por ejemplo, lo primero que va a ocurrir es que una persona, un sujeto, primero tiene este contacto con el sujeto pasivo, de cierto modo le va a inducir al mantenimiento de un error al agraviado y al final no le va a dar el producto que le había ofrecido. Pues. En cambio, en el tema de la cibercriminalidad no va a ocurrir ello. En el caso en concreto, sin necesidad de mostrarse, sin necesidad de poner un rostro o un contacto directo, esta persona va a cometer delitos, como vuelvo a mencionar, sin tener un espacio geográfico determinado. Esta se puede cometer de cualquier parte del mundo, sobre todo a través del Internet. Muy bien. Ahora, también en este tema específico que estamos haciendo mención, entonces el uso de la tecnología, el tema de la globalización, las economías modernas no solamente ha traído pues el avance tecnológico que hoy nosotros conocemos, sino también ha traído sobre todo un cierto tipo de conductas delictivas que afectan y que pueden afectar incluso a estados, en este caso en concreto, cuando por ejemplo ingresen a su base de datos, cuando por ejemplo puedan crear cierto tipo de virus o cierto tipo de softwares que pueden burlar incluso la defensa nacional de un determinado país. Muy bien, en este caso en concreto entonces el tema de la cibercriminalidad conlleva de cierto modo a que nosotros que estamos acostumbrados a conocer sobre todo delitos comunes, es decir, la clásica que viene a ser por ejemplo un homicidio, un robo, un hurto, una estafa, tenemos que entrar a este nivel de la era tecnológica. Vuelvo a mencionar, en un futuro, no muy lejano, yo entiendo que va a ser entre los 5 a más tardar 10 años, esto será nuestra realidad en un futuro, donde todo será
el mundo tecnológico, y para eso tenemos que estar, primero, conocer en qué consiste este tipo de conductas. Segundo, tenemos que estar preparados. Y tercero, tenemos que tener un marco normativo adecuado para nosotros procesar, investigar y sancionar. Como ya mencioné, por ejemplo, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, a la fecha, más de 15 años de vigencia, saquen ustedes su cuenta, 2006 al 2023, ¿cuánto tiempo ha pasado? Más de 15 años, no tenemos una regulación específica donde se haga mención a la cadena de custodia para la evidencia digital. ¿Cómo vamos a perennizar, por ejemplo, un dato que se ha obtenido a través de la Comisión de Delitos Informáticos? No es lo mismo. En un proceso penal común, la cadena de custodia se hace en campo, se recolecta la evidencia y luego se lleva al laboratorio, ¿cierto? Y se pone pues los formatos de cadena de custodia. Pero en el caso en concreto de la evidencia digital es totalmente distinto. En este caso en concreto se utilizará los códigos Hatch, entre otros, ¿correcto? Que son también ciertos datos o ciertas medidas de seguridad que se establece, pero ese tema específico no está regulado, desde que yo tenga conocimiento a la fecha, en nuestro país, ¿correcto? Entonces, esto trae, de cierto modo, primero, que estemos muy retrasados en este tema, pese a que ya tenemos una regulación específica de delitos informáticos, tenemos fiscalías especializadas en cibercriminalidad, tenemos una unidad policial que se encarga también del apoyo de los actos de investigación en este tema. Entonces, vuelvo a mencionar una recomendación en este tema, sería para, sobre todo, los chicos que están en pregrado o posgrado, en maestría, sobre todo puedan utilizar, por ejemplo, como un tema de investigación, este tema. Ahora, en este caso concreto de la cibercriminalidad, sobre todo se va a hacer uso del Internet, en este caso en concreto, para realizar estas conductas delictivas, ¿no? Normalmente es a través del Internet que se van a materializar la gran cantidad de ilícitos penales. Entonces, ¿cómo debemos entender el tema de la ciberdelincuencia? Debemos entender, igual que en el tema de un proceso penal común, un delito común, como una acción típica, antijurídica y culpable, pero en este caso en concreto, con el objeto de destruir o dañar ordenadores o redes de vías informáticas, ¿no? No cualquier persona va a ser el sujeto activo en este caso en concreto. El sujeto activo, sobre todo en este tipo de delitos, será aquella persona que tiene conocimientos de informática, ¿no? Por ejemplo, yo no podría hacer un virus, yo no podría hacer, yo no podría, por ejemplo, entrar a una cuenta de otra persona porque no tengo conocimientos especializados. En este caso en concreto, el sujeto que va a ingresar a este tipo de base de datos, va a crear cierto tipo de programas, va a burlar ciertas medidas de seguridad, tiene necesariamente que conocer el tema informático, ¿no? En este caso en concreto. Entonces, en este punto específico, sobre todo, de los delitos informáticos y del cibercrimen, sobre todo, se menciona que no va a ser cualquier tipo de delitos. Esto viene a ser aquellos delitos que están considerados dentro de los delitos de cuello blanco, porque solamente un grupo determinado de personas que tienen estos conocimientos especializados y técnicos pueden cometer este delito, ¿correcto? Son acciones ocupacionales, en este caso en concreto, ¿qué quiere decir? Que para que se cometa este tipo de delitos, sobre todo delitos informáticos, no es necesario que tenga contacto con el sujeto pasivo. Usted está laborando, por ejemplo, en su oficina, o ahora, por ejemplo, está en su clase de Derecho Procesal Penal, y el sujeto activo está realizando una determinada conducta, por ejemplo, para hurtar sus ahorros de una cuenta que tiene en el banco, ¿correcto? El otro tema concreto sobre las características, según el profesor mexicano Julio Telles Valdés, es la oportunidad. En este caso en concreto, estos delincuentes que aprovechan sobre todo la informática, son altamente sofisticados, ¿no? En este caso en concreto, usan la tecnología a su favor y tienen y saben pues cómo usarlo, ¿no? Por ejemplo, pueden usar el tema de la tecnología para ingresar a cuentas bancarias de las personas, para transferirla, puede hacer, por ejemplo, compras por internet, entre otras, sin que usted se dé cuenta, por ejemplo. Muy bien. Cuando hablamos entonces de
la criminalidad de esta naturaleza, hay que entender que no es el clásico delito donde la persona muestra su rostro, sino esta de cierto modo es cometido por aquellas personas donde uno no conoce, no sabe quién es el autor de ese delito, ¿correcto? Pero vamos a indicar, por ejemplo, en el Perú, que cómo se puede hacer estas investigaciones, ¿correcto? Y cómo podríamos nosotros llegar a determinar, por ejemplo, si una determinada persona ha realizado o no esta conducta. En el tema probatorio es un poco difícil. ¿Por qué? Porque como he dicho al inicio, en este tipo de delitos no hay una determinada área geográfica, es decir, puede el autor estar en Europa, en Asia y cometer el delito aquí en Perú. Por eso la dificultad sobre todo de poder identificar plenamente al autor, pero también el uso de la tecnología, sobre todo el tema del Internet, hace de que existan ciertos indicios a partir del cual se pueda rastrear quién sería el presunto autor. Sino que en este tipo de delitos, sobre todo informáticos, lo que van a hacer estas personas es, utilizan, por ejemplo, un ordenador, sobre todo un computador, el computador va a dejar unos datos, sobre todo los códigos IP, pero luego estos fácilmente pueden desecharlo, pueden eliminarlo y de este modo no deja rastros para los actos de investigación que puedan efectuarse. Muy bien. Otra de las características en este tema es el uso sobre todo de la tecnología, y utilizan pues aparatos sofisticados también para poder acceder de cierto modo a cierto tipo de información privilegiada sobre todo para burlarla y de este modo aprovechar o obtener un beneficio económico, ¿no? Las grandes dificultades, sobre todo para la policía y la fiscalía, es el aspecto probatorio, ¿correcto? El aspecto probatorio. Ahora, en este tema, sobre todo lo que vamos a ver también es que en las clases de cibercriminalidad vamos a ver, por ejemplo, dentro de un determinado grupo, lo siguiente, ¿no? Vamos a ver el tema de la pornografía infantil, por ejemplo, puede utilizar el tema del Internet, ¿correcto? El ciberterrorismo, también podemos tener la piratería intelectual, la piratería industrial, descubrimiento de secretos de las empresas por Internet, entre otros. Es decir, este tipo de delincuentes o sujetos activos son personas que tienen conocimientos especializados o técnicos, sobre todo de la tecnología, ¿correcto? Y que fácilmente pueden ingresar a una base de datos, a una cuenta, y de ese modo se aprovechan para un beneficio económico. Ahora, dentro de estos tipos de cibercriminalidad que vamos a encontrar, si bien hoy día vamos a hablar solamente de la defraudación, yo no voy a hablar de otros tipos de delitos el día de hoy, solamente de manera muy general estamos poniendo que puede haber varios tipos penales que pueden cometer estas personas. Pero lo cierto, en este caso en concreto, es que este tipo de delitos, según diversos profesores que hacen mención a delitos informáticos, sobre todo mencionan como por ejemplo el profesor Bramón Arias indica que no existe un bien jurídico protegido específico en el delito informático. Pero otros sí mencionan que sería pluri, es decir, podría haber varios bienes jurídicos que se protegen. En este caso en concreto, haciendo mención, algunos indican que podría ser el patrimonio, podría ser el sistema informático, la protección de datos, entre otros. Así que yo les invito, como no existe un consenso todavía en la doctrina respecto a qué es lo que se protege en concreto, también les insto a que ustedes puedan revisar un poco este tema y puedan también sacar sus propias conclusiones a qué es lo que se protege a través de los delitos informáticos. Muy bien. Señalado esto, vamos a precisar, porque hoy tenemos que aterrizar en el tema de la estafa y el tema de las defraudaciones. Aquí, sobre todo, en nuestro ordenamiento jurídico peruano, vamos a encontrar de que el legislador peruano sí empezó a legislar el tema de delitos de esta naturaleza a través del Código Penal de 1991, pero estableciendo también más adelante, ya a través de una ley especial, en este caso en concreto de la Ley de Delitos Informáticos, cierto tipo de conductas, es decir, se estableció en un determinado momento un marco legal específico para poder procesar, sancionar, en este caso en concreto, conductas delictivas que se cometen a través del uso de las tecnologías, ¿no? En este caso en concreto del Internet.
En el Código Penal peruano podemos nosotros apreciar que este tipo de delitos, sobre todo delitos usando la tecnología y el Internet, se pueden cometer como los que ustedes están apreciando en este momento. Se puede cometer delitos contra la vida y el cuerpo y la salud a través del tema del Internet, es decir, no es necesario, si hacemos un símil, que una determinada persona, por ejemplo, concurra a un determinado lugar y, por ejemplo, ocasione directamente la lesión. Es decir, no es necesario, como antes nosotros conocíamos, que una persona, por ejemplo, lo golpee y ocasione una lesión a una determinada persona. Con el uso de la tecnología, hoy en día, por ejemplo, estas personas que tienen conocimientos especializados, pueden ingresar a ciertas bases de datos, por ejemplo, de los hospitales, pueden alterar, por ejemplo, las hojas médicas de los pacientes, y con eso puede generar, por ejemplo, que los resultados de una determinada intervención quirúrgica sean fatales para una determinada persona. O sea, no solamente se cometen delitos informáticos, por ejemplo, ingresando una determinada cuenta, hurtando, por ejemplo, las claves o transfiriendo los fondos económicos. Como pueden ver entonces, como primer punto, delitos que admiten la utilización de medios informáticos en el Código Penal está referido a delitos contra la vida y cuerpo y la salud. Una de ellas es que a través del sistema informático se puede ingresar a la base de datos, se puede alterar las hojas médicas, se puede alterar cierto tipo de ordenadores. Por ejemplo, hoy en día se utiliza muchísimo la tecnología para las operaciones, por ejemplo, médicas. Estas pueden ser alteradas y con la finalidad, sobre todo, de ocasionar daños a los pacientes. Esta puede conllevar, de cierto modo, también a que se ocasione delitos de lesiones y homicidio, en este caso en concreto, haciendo uso de la tecnología. También vamos a tener delitos contra el honor, en este caso en concreto, la más clásica, ¿no? Por ejemplo, a través de la tecnología, se puede, a través de las redes, sobre todo redes sociales, que hoy nos gusta muchísimo utilizar, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, el WhatsApp, el Telegram, el Twitter, el TikTok, ¿no? En este caso en concreto, a través del uso de esas tecnologías y redes sociales, también se puede cometer delitos contra el honor. En este caso, por ejemplo, podrían fácilmente publicitar cierto tipo de videos, imágenes que podrían afectar el honor de las personas. Entonces, también hoy en día, con el uso de la tecnología, se puede cometer delitos contra el honor, ¿correcto? También vamos a ver en este caso, en concreto, delitos contra la violación de la intimidad. También en este caso se puede dar a través de la difusión de imágenes, por ejemplo, de contenido sexual, donde no exista autorización de la persona que está siendo afectada, ¿no? Imagínate que usted va a un determinado hotel, se quedó en ese hotel y ese hotel está computarizado, todo está grabado. Imagínate que de cierto modo ingresan al servidor de ese hotel y empiezan a hurtar esa información, extraerlo y luego publicitarlo. Imagínate que tu encuentro sexual luego salga publicitado en una determinada red social, por ejemplo, o imágenes que tengan connotación sexual. Esto puede llevar también a su materialización a través del uso de la tecnología, en este caso en concreto. Entonces, este punto específico, por ejemplo, en nuestro Código Penal peruano, se encuentra regulado, ¿no? En este caso en concreto vamos a encontrar el artículo 154b del Código Penal y el 157 del Código Penal. También vamos a encontrar, en este caso en concreto, otro tipo de delitos que se pueden cometer a través del uso de la tecnología. En este caso en concreto estoy diciendo el cibercrimen, es decir, el uso del Internet para cometer delitos. Vamos a encontrar también delitos que pueden cometerse como el artículo 205 del Código Penal. A ver. Delitos contra los derechos intelectuales, artículo 216, delitos contra los derechos, en este caso de apología al terrorismo, delitos contra la discriminación, delitos electorales, delitos de falsedad documental. Creo, desde mi punto de vista, si hay en esta clase maestristas o jóvenes que están estudiando la carrera de Derecho, yo les instaría de que puedan hacer investigaciones en delitos de falsedad documental electrónica, ¿correcto? Falsedad documental electrónica. Hoy en día ya en nuestro país, seguramente muchos han visto, por ejemplo, tenemos firma electrónica, ¿no?
¿Y cómo se hace entonces, en este caso en concreto, por ejemplo, en delitos de falsedad documental electrónica, cómo se establece si un documento es verdadero o falso? Sería bueno que en nuestro país se establezca una regulación sobre todo ese procedimiento, cómo se hace, por ejemplo, cómo debería hacerse para establecer la autenticidad o no de un determinado documento electrónico. Entonces, un tema que yo les insto que puedan investigar, por ejemplo, para su maestría, para su grado o licenciatura, en este caso para obtener el título profesional, podría ser, por ejemplo, delitos de falsedad documental electrónica. Y aquí fácilmente ustedes podrían realizar investigación, por ejemplo, de lo que ya mencioné, referido a que no existe cadena de custodia electrónica. ¿Dónde está la base legal de la cadena de custodia electrónica? A ver, vamos a dar entonces primer punto. ¿Alguien sabe en el país que existe base normativa, es decir, un determinado reglamento, una determinada pauta, donde nos establezca de este modo tenemos que hacer, por ejemplo, la cadena de custodia electrónica? La Corte Suprema, como máximo intérprete de la norma en nuestro país, ¿ha establecido alguna pauta? ¿Ha establecido, por ejemplo, algún criterio basado en tema de la ciencia que establezca? De este modo se tiene que realizar, por ejemplo, la cadena de custodia electrónica o de la evidencia electrónica. A ver, ¿qué dicen ustedes primero? ¿Conocen? ¿Alguien sabe? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, micrófono abierto primero. ¿Sabe alguien? Si sabe alguien, compártalo y díganos. Aquí está, este es el reglamento, esta es la norma, esto está regulado en el Código Procesal Penal. Así que, profesor, usted está desactualizado. No sé. Pero, de lo que yo sepa, y de lo que yo conversé también, en este caso en concreto con los peritos del Ministerio Público, no existen. No existen. ¿Correcto? No existe todavía una regulación para ese nivel de cadena de custodia. Si no existe, entonces, si no existe esta regulación, ¿qué es lo que va a ocurrir, estimados amigos? A ver, ¿qué creen que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con el sujeto activo que comete este tipo de delitos? ¿Va a ir a Virgen de las Mercedes? Reader. ¿Va a ir a Lurigancho? ¿Va a ir a Piedras Gordas? ¿Va a ir a Chayapalca? ¿O va a quedar impune? Va a quedar impune, pues. Si no tenemos una normatividad para, por ejemplo, estoy diciendo a modo de ejemplo, para custodiar, para recoger la evidencia. Solamente con ese punto específico, para recoger la evidencia digital. No es, hay que pensar de que no es lo mismo, pues, la cadena de custodia que nosotros conocemos de campo con la cadena de custodia electrónica. ¿Correcto? Entonces, los abogados bien preparados, ¿qué van a decir? A ver, ¿qué norma estás utilizando? Segundo, ¿tienes alguna norma que establezca el procedimiento? No. Entonces, ¿tendrá valor cuando se realice una determinada pericia? No, pues, ¿cierto? Entonces, por eso menciono, nosotros, sobre todo lo de derecho, estamos siempre retrasados. Las conductas delictivas están siempre delante de nosotros, pero lo que tenemos que hacer, sobre todo desde mi punto de vista, el legislador, famosos padres de la patria, es legislar de acuerdo al avance de la criminalidad que hoy en día se está dando. Y el avance de la criminalidad es este nivel de crimen, que viene a ser, desde mi opinión personal, delitos gravosos. Imagínense a un experto, en este caso en concreto, que quiera contaminar el agua nomás. Imagínate que, imagínate que el agua que ingresa para Lima tiene pues una planta de tratamiento, ¿ya? Y esta planta de tratamiento, recuerden que hoy en día todo es computarizado, ¿cierto? Todo está computarizado. Imagínate que en vez de echarle cierta cantidad, por ejemplo, de cloro, le cambia el nivel. Lo cambia, ya no lo pone a ese nivel que debe tener del 0.5, imagínate, sino lo pone como 1 o 2%. Y esto ingresa, por ejemplo, a todas las viviendas. Al día siguiente, ¿qué creen que va a ocurrir? Todos muertos, ¿cierto? O todos intoxicados. ¿Puede ocurrir o no? Puede ocurrir, pues. ¿No? Imagínate que ingresa al sistema informático, estos expertos en temas tecnológicos, ingresa a las bases de ingresa a las bases de los hospitales, como ya mencioné, alteran, por ejemplo, los aparatos electrónicos, los resultados que se den, usando
esa palabra que estamos indicando, y genera de cierto modo un total desastre. Entonces, tenemos que empezar a regular, y desde mi opinión personal, aquí la tarea principal es del legislador, ¿correcto? No tenemos que estar pensando en delitos clásicos. Para delitos clásicos ya tenemos expertos. O díganme ustedes, ¿o no tenemos expertos para delitos clásicos? Tenemos pues la policía especializada, sobre todo, tiene más de 20 años haciendo lo mismo, que viene a ser recojo de cadena de custodia de campo. Oiga, hemos visto unas gotas de sangre, para eso son expertos ellos, ¿correcto? Pero si hemos visto una evidencia digital, ¿cómo lo vamos a conservar? ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo lo vamos a procesar? A ver, llévale a un policía que se dedica al recojo de cadena de custodia para que haga una cadena de custodia electrónica. Dígame, ¿lo va a hacer? Va a llevarse, a ver, pongamos a modo de ejemplo. Imagínate que encontramos un computador. ¿Qué va a hacer este señor? Este señor lo único que va a hacer es va a lacrarlo, va a incautar el CPU, pero con eso no ha conservado nada, pues. ¿Por qué? Porque puede ser que este hacker, por más que tú te lo lleves todo el computador, de pronto lo extrae toda la información. Y cuando yo voy a abrir, por ejemplo, esa información ya no tenga, ¿correcto? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que un desarmador, no sé si saben, puede hacer que dañe la información que tú vas a incautar. En temas, por ejemplo, de información electrónica. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando se incautan estos CPUs, discos duros, lo ponen en ese papel que ustedes seguramente lo conocen, ese papel que lo colocan en la cocina. A ver, alguien me hace recordar, a ver, para interactuar. ¿Cómo se llama ese papel? Ese papel, para que no se queme, para que no se ensucie la cocina. A ver, aluminio, pues. Eso lo colocan, pues. ¿Para qué? Para que dice, según los expertos, porque yo trabajé en varias intervenciones, sobre todo cuando estuve como fiscal anticorrupción. Eso es lo primero que se coloca todo. Aquí no es que lo voy a poner en una bolsa, que lo voy a poner en un trapo, no, no, no. ¿Correcto? En este caso en concreto, a lo menos, tal vez está en esta clase el profesor, el perito Tito Loyola, no me dejará mentir, uno de los expertos que tenemos en el Perú y hay que aprovecharlo muchísimo en fiscalía, siempre, a lo menos desde el tiempo que yo conozco, desde la fiscalía más o menos ya será pues un promedio de 10 años que lo conozco al doctor, un efectivo policial que luego estudió Derecho y se especializó en temas de este tema, sobre todo en la pericia informática, siempre me decía, por ejemplo, que la cadena de custodia electrónica es totalmente distinta a lo físico, y es cierto, es cierto. Y segundo, para la conservación, en este caso en concreto, por ejemplo, él mencionaba que tenía que utilizarse, en este caso en concreto, ese tipo de material. No se podría hacer con cualquier cinta, con cualquier trapo, llevártelo el computador, llevártelo, por ejemplo, el disco duro, porque podría dañarse. No sé si recuerdan, en la época, hace unos 8 años, un poco más, en los Petroaudios, ocurrió eso en Lima. En esa época todavía no sabíamos. Se había incautado los computadores, en este caso los CPUs, y como no sabíamos, lo único que se hacía era hacerlo a la clásica, ¿no? En este caso hay que embalarlo con estos, como lo hacemos para la evidencia material. ¿Y qué pasó en un determinado momento en ese caso? Justamente hicieron eso, pues, alteraron las evidencias, se dañaron ciertas informaciones y al final no sirvió para nada, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema. Vuelvo a mencionar, no es lo mismo el recojo de la evidencia clásica que nosotros conocemos, para eso yo creo que todos son expertos, ¿eh? Para el recojo de la evidencia electrónica, creo, en mi opinión personal, todavía no estamos preparados. A lo menos no estamos a ese nivel que debemos conocer, pese a que tenemos una ley de delitos informáticos, pese a que tenemos ya una policía especializada, pese a que tenemos ya fiscalías especializadas para este tema en específico. Lo que tenemos que hacer entonces, en mi opinión personal, es que el Congreso empiece a regular en este tema tecnológicos para que tengamos una base normativa para nosotros aplicarlos.
¿no? Y para eso tienen que prepararse, pues, ¿no? Para eso tendremos que capacitarnos en este tema. Yo creo, en mi opinión personal, todos debemos apuntar a delitos informáticos, porque esta va a ser nuestra realidad en los próximos 5 o 10 años, en mi opinión personal. También va a haber, en este caso, violación de correspondencia, interferencia telefónica, transferencia de comunicaciones. Ahí tienen la base legal que hemos encontrado en el Código Penal. Delito de violación de la libertad sexual, delitos de ofensas, pero también, en este punto ya para aterrizar sobre este tema, vamos a encontrar delitos contra el patrimonio. Pero aquí quiero precisar algo. Este delito contra el patrimonio, la estafa del 196, no viene a ser concretamente un delito informático, ¿correcto? Porque en este caso en concreto el delito informático sería la defraudación. Vuelvo a mencionar, en la estafa clásica que nosotros conocemos, primero se ven, ¿cierto? Tienen un contacto directo entre el sujeto activo y el pasivo. Yo lo veo al señor, me dice, Henry, te vendo este vaso es de oro, ¿correcto? Me ofrece el precio, me dice las características, pero al final me entrega un vaso con apariencia de oro. Yo, pensando que es de oro, le hago la entrega a la disposición de este caso del bien del dinero y al final me doy cuenta que me ha dado un vaso totalmente distinto a lo que me había ofrecido. En este caso, en la estafa clásica, el autor, en este caso el sujeto activo, se muestra, se le ve, tiene este contacto directo. Pero en el tema de delitos informáticos, sobre todo en la defraudación, no vamos a ver al sujeto. El sujeto activo va a trascender fronteras y mientras que usted ni cuenta se da, ya están realizando la conducta delictual. Muy bien. Ahora bien, sobre este tema entonces vamos a tener un marco normativo internacional primero y luego veremos el marco legal nacional y cómo se hacen los actos de investigación. Seguramente aquí tengo colegas también que son fiscales y seguramente tienen más experiencia que mi persona tal vez en estos temas de delitos del cibercrimen, ¿no? Delitos informáticos, delitos que se cometen con el uso de la tecnología. Pero daremos algunas pautas que puedan servir como pautas generales para este tema que nos convoca el día de hoy. En este caso en concreto, según el FBI, este tipo de delitos son una empresa del crimen. En mi opinión personal, este tipo de delitos también se caracterizan como, por ejemplo, los delitos de crimen organizado. Si nosotros hacemos una comparación, podríamos decir que el crimen es rentable para este tipo de sujetos, porque si no fuera rentable, no se realizaría este tipo de conductas criminales. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, delitos de crimen organizado, vamos a ver, por ejemplo, permanencia en el tiempo, una jerarquía vertical u horizontal, pero en el fondo, su corazón, desde mi punto de vista, viene a ser el tema económico. Si el crimen no vende, si el crimen no genera riqueza, entonces no tendría permanencia en el tiempo. En el caso en concreto, en este tema de delitos informáticos, sobre todo, en mi opinión personal, también vienen a ser delitos rentables y se parecen muchísimo a las empresas, pero estos serían empresas ilegales, en este caso en concreto, que buscan obtención de beneficio económico a través de una conducta delictiva, ¿no? Ahora bien, como ustedes sabrán, estos tipos de delitos, sobre todo que se cometen usando el Internet, estos no tienen horarios, no tienen vacaciones, no tienen un marco geográfico temporal, sino estas se pueden efectuar en cualquier momento y sobre todo usando el tema de un determinado computador. ¿Correcto? Pueden programar un determinado computador para que realice una determinada acción, pero detrás siempre estará una determinada persona física que realiza este tipo de conductas. Muy bien. Ahora, ustedes pueden ver la diversa clasificación que se ha realizado sobre esto, ¿no? Sobre todo en el marco internacional, ya no lo voy a mencionar, solamente comentarios, algunos puntos específicos, pero aquí tenemos una normatividad muy importante para combatir este tema de la delincuencia económica, sobre todo usando el tema del Internet. Este convenio sobre la delincuencia de Budapest es el marco normativo que va a regular sobre todo para nosotros, por ejemplo, perseguir a este tipo de delincuentes que están más allá de nuestra flota. Como he mencionado, puede haber, por ejemplo, una persona en Asia que realice este tipo de conductas que tenga un efecto en nuestro país, ¿no?
La clásica es de nosotros, por ejemplo, en nuestro país, que este tipo de conductas que se realizan es, por ejemplo, cuando ingresan a determinadas cuentas bancarias y se apropian, por ejemplo, de nuestro ahorro, por ejemplo, ¿no? Este tipo de acciones realizan, por ejemplo, entrando a sistemas de cuentas bancarias, ingresando, por ejemplo, a través de ciertas páginas, entre otros, ¿no? Entonces, este marco normativo internacional, este convenio de la delincuencia, sobre todo, que se da a través del uso de la tecnología y sobre todo del Internet, va a tener muchísima importancia, sobre todo para la persecución de este tipo de delitos. En este caso en concreto, va a estar referido a la persecución de aquellos delitos que se cometen fuera de un determinado marco territorial de un determinado país, ¿no? Y esta también, en nuestro país, forma parte de este convenio de la delincuencia de Budapest, en este caso, para perseguir delitos que se cometen a través del Internet, el uso de la tecnología, ¿no? Muy bien. De cierto modo, este tipo de norma internacional lo que permite es que nosotros, en mérito al rastreo que se va a hacer sobre todo, podemos llegar, en algunas oportunidades, en mi opinión personal, a establecer de dónde el sujeto activo realizó este tipo de conductas. Pero como estamos mencionando, no sabemos, no conocemos el rostro de estas personas, lo más probable es que estas investigaciones no tengan un buen fin. ¿Por qué? Porque utilizan un determinado ordenador, utilizan un determinado computador y luego estas lo van a desechar fácilmente, o pueden cambiarlo, o pueden hacer que no se ubique y de cierto modo no vamos a llegar al auto. Cuando se cometen en el país o dentro de nuestro territorio nacional, en mi opinión, podría ser más fácil, ¿no? Podríamos ubicar, por ejemplo, el IP, podríamos ubicar el lugar, podríamos intervenirlo y podríamos tal vez procesar. Pero cuando se comete desde el exterior, cuando se comete fuera de nuestras fronteras, en mi opinión personal, es muchísimo más difícil rastrear a este tipo de personas, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí en este convenio de la ciberdelincuencia, se establece que cada estado tiene que empezar a regular sobre todo este tema específico de los delitos informáticos. Y no es ajeno en nuestro país que se haya establecido justamente una ley especial de delitos informáticos para justamente procesar, penar, sancionar a las personas que realizan este tipo de conductas delictuales haciendo uso del Internet y el tema de la tecnología. ¿Correcto? Entonces, en este punto específico, si nosotros vamos a ir sobre todo al tema del marco normativo internacional, esta criminalidad informática, Naciones Unidas ha mencionado un grupo de delitos que se pueden cometer, ¿no? En este caso, fraude a través de la manipulación de computadoras, falsificaciones informáticas, daños a programas o datos almacenados, espionaje de datos de gobiernos, actividades de crimen organizado, en este caso, por ejemplo, narcotráfico, trata de personas o delitos conexos, entre otros. O sea, este tipo de delitos que utiliza sobre todo el Internet, pueden ser delitos más gravosos que aquellos delitos clásicos que nosotros conocemos hoy en día. En el marco normativo nacional, en cambio, vamos a tener, de cierto modo, primero precisarles lo siguiente: el legislador peruano no es que con la ley de delitos informáticos recién estableció un marco normativo sobre este tema, no. En este caso en concreto, con la promulgación del Código Penal del 91, el legislador ya había establecido, en un primer momento, el delito de hurto telemático, en este caso en concreto, ¿no? Y estaba establecido en el artículo 186 del Código Penal, donde se establecía, pues, una pena de 3 a 6 años, ¿no? Y también se establecía con una multa de 180 a 365 días multa. Se mencionaba lo siguiente, ¿no? Decía: el autor usa sistemas de transferencia electrónica de fondos, de la telemática en general, o viola el empleo de claves secretas. Un clásico, por ejemplo, en este caso podríamos decir, y dígame ustedes ya para poder interactuar. No sé si a alguien le pasó, espero que nunca le pase. Si tú estás con tu vehículo, por ejemplo, y vas a cargar combustible, imagínate gas o gasolina, o gas y gasolina sobre todo, ¿no? Petróleo creo que ya no usan los vehículos hoy en día.
Vas a una gasolinera y te dicen, tú le dices, voy a pasar mi tarjeta. Y le pasas la tarjeta. Y de pronto te dicen, no, no ha pasado. Segundo. Tercero, pregunta para ustedes. ¿Estarías propenso, en este caso en concreto, de que puedan, por ejemplo, ya ingresar con esas 2 o 3 veces que has pasado a tu cuenta bancaria vinculada con este tema, por ejemplo, del pago con tarjeta? A ver, díganme ustedes, ¿les ha pasado alguna vez? En este caso en concreto, ¿qué dicen ustedes? Cuando tú pasas en un grifo, por ejemplo, 2, 3 veces la tarjeta, tenlo por seguro que ya te están robando tu información, en este caso en concreto. Te están copiando a través de la cinta magnética los datos que tiene tu tarjeta para poder acceder luego a tu cuenta y luego te van a desfalcar la cuenta que tienes. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando te dicen no paso, ya usted sospecha. Por eso la recomendación es que use siempre, casi siempre, el efectivo. ¿Correcto? Mejor es tener en efectivo que el dinero en plástico que todo el mundo tiene hoy en día, que viene a ser el uso de las tarjetas. El segundo, y aquí también, yo en la práctica he visto, era litigante, este caso que les voy a comentar. Cuando usted va al banco, cuidado, usted está confiadazo de que le van a entregar su dinero. Le dicen, pasa tu tarjeta. Y luego le dicen, no ha pasado. Nuevamente le dicen, pasa tu tarjeta e ingresa tu clave. 2, 3. Ten mucho cuidado, porque también en la práctica he visto de que ese hecho de pasar varias veces la tarjetita y te dicen, no, no, no ha reconocido el sistema, puede ser que esté jalando, en este caso en concreto, toda tu información a un determinado servidor, en este caso en concreto, que pueda luego servir para que puedan desfalcar tus ahorros. Muy bien. A ver, ¿alguien tiene un ejemplo distinto a lo que he mencionado? A ver, para poder interactuar. ¿Alguien tiene? Entonces tenemos, por ejemplo, como ejemplos clásicos, en este caso en concreto, el tema de los cajeros también, ¿cierto? Hay que tener mucho cuidado cuando uno va al cajero. Puede ser que tenga el cajero una cinta especial que haga, que recoja los datos que usted tiene en su tarjeta, ¿correcto? Y que estas claves luego puedan ser utilizadas por estos delincuentes para desfalcar tus ahorros. Entonces, cuando usted, por ejemplo, va a un cajero, tiene que primero concentrarse en el cajero. Hay que ver, pues a ver, hay algo debajo de esa donde sale el billete, donde se coloca donde se coloca la clave, existe o no tal vez tipo espejo, ahí, ustedes han visto, ¿no? Los reportajes, hasta el tipo espejo lo colocan para simplemente ellos vean cuál es tu clave y de ese modo te hurten tu información, ¿correcto? Entonces hay que ver muchísimo ese tema. El otro punto importante es que tenemos que tener muchísimo cuidado con el uso del internet y de las páginas, ¿correcto? Todo el mundo hoy en día, por ejemplo, utiliza el tema del celular para hacer transferencias. Hay que tener mucho cuidado porque estas personas que tienen conocimiento especializado están esperando justo ese momento que tú te conectes para que a través de estos conocimientos especializados que tengan, ingresen, te copian. Una vez que te han copiado, ya fuiste. ¿Por qué? Porque luego van a utilizar esa información para realizar diversas actividades delictuales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ingresar a ciertos lugares o sitios, sobre todo del internet. Entonces, las páginas no son recomendables. La recomendación de lo que mencionan hoy en día es que no utilices el celular, ¿no? Mejor a la clásica, ve al banco, haz la transferencia. Sé que nos ahorra tiempo, es más cómodo, pero también tiene más riesgo, ¿cierto? Más riesgo. Muy bien, vamos. Entonces, a ver, micrófono para que puedan interactuar. ¿Alguien más conoce algún tipo de ejemplo? Esta pequeñita nomás que estamos poniendo. Víctor, buenas noches. A ver, denle micro, por favor, al doctor Víctor. Adelante, por favor, puedes interactuar. Estimado Henry, muy buenas noches. Un gusto poder escucharte nuevamente. Doctor, buenas noches. Adelante. Henry, quizás un poco conversando o compartiendo contigo ya los varios casos que, bueno, has mencionado y también los compañeros en el curso justamente del chat. Nuevamente, en la propia, por ejemplo, Red Nacional de Fiscales Especializados en Ciberdelincuencia, hay algo que, por ejemplo, siempre se menciona.
de que cualquier persona puede ser víctima justamente de esta clase de eventos. E incluso yo te cito todavía un caso más, llamémoslo así, llamativo, un caso de carding, por ejemplo, me refiero a un caso de filtración de tus series y de tu código CV. Esto es, tú no has incurrido como usuario del sistema bancario o el sistema financiero en ninguna falencia. Quiero decir de que tú nunca has soltado tu tarjeta de crédito, nunca has develado las series y nunca has develado los códigos CV. Esto es los códigos, los 3 o 4 códigos que aparecen al reverso de una tarjeta o que son los códigos que puedes emplear. O sea, actualmente, por diversas situaciones, por diversas vulnerabilidades del sistema financiero, sea por una filtración de datos o sea por un agente interno dentro de esta propia organización. Y mira, hay algo interesante justamente que Juan menciona, dice, la fiscalía no investiga, pasa a otra fiscalía, y en efecto, porque justamente, como tú tendrás mejor conocimiento, la fiscalía especializada en ciberdelincuencia solamente funciona, por ejemplo, para Lima Centro. Entonces, por ejemplo, y actualmente en Trujillo, y bueno, la que se está implementando en Arequipa. Esto es, actualmente hay muy pocas dependencias fiscales especializadas en ciberdelincuencia. Son más bien, ¿cómo se llama esto acá? Las fiscalías corporativas reguladas Comunas. tienen que Ajá, encargar comunas. justamente de procesar estos casos. Bueno, regresando al tema del carding, ¿no? Entonces, alguien puede tener tus series, tus códigos de acceso, y también justamente puede tener información sin que tú intervengas de forma alguna en este proceso, sin querer ser de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Hay una parte en la que tú mencionaste y alguna vez una persona muy cercana a mí me dijo lo mismo que tú indicabas, ¿no? Bueno, como dicen, a la clásica, a la antigua, solamente con efectivo, solamente en transferencias personales, pero igual, o sea, también nuevamente puedes ser víctima de una clase de evento. O sea, para eso hay una serie de medidas de ciberseguridad. La primera y más efectiva es simplemente tener un seguro para las tarjetas o para el producto crediticio que tú tengas, sea para una tarjeta de débito, de crédito. Actualmente pues, puedes coberturarlo o proteger justamente estas operaciones a través de un seguro para estas tarjetas. Pero nuevamente, estas son labores preventivas y nosotros como Ministerio Público nos dedicamos más que todo al tema de la investigación, pero siendo, o sea, completamente honesto, y creo que varios compañeros lo han mencionado en el curso del chat, muchos de estos eventos que son operaciones no reconocidas, en muchas oportunidades no va a ser reconocida por la entidad bancaria, sea por negligencia también o sea por un supuesto de engaño que tú más adelante nos explicarás en mejor medida. eh, pero nuevamente, muchas veces no va a poder ser atendido por la propia entidad financiera. Esto es, luego vas a tener que recurrir a Indecopi o incluso ante el órgano judicial, y nuevamente con el consecuente perjuicio económico. Entonces, una de las medidas centrales de ciberseguridad o cómo prevenir esto es a través de las tarjetas de crédito, es a través de nunca soltar. O sea, por ejemplo, hay algo que yo escucho muy frecuentemente, que las personas sueltan la tarjeta de crédito, y nuevamente el primer detalle es jamás soltar una tarjeta de crédito. Y asimismo se cuenta con otra serie de medidas. Por ejemplo, ¿no? Actualmente la mayor parte de aplicaciones permite apagar las tarjetas, hay una serie de tarjetas que ya no cuentan con series y demás. Entonces, como bien señalan ahí los compañeros ¿cómo se llama esto acá en el chat? En efecto, muchas veces no es fructífera justamente la investigación que pueda tener o la identificación incluso de las personas involucradas en esta clase de eventos, porque tú ya, bueno, más adelante nos explicarás, pues, por ejemplo, los problemas de enmascarar el uso de VPNs, el enmascarar, por ejemplo, el IP, el utilizar, por ejemplo, servidores o conectarse o enlazar a través de otros lugares, emplear otras personas. Entonces, las modalidades, como tú bien has señalado, son variopintas, pero o sea, además del tema penal que nos convoca el día de hoy a tu clase, a tu interesante clase, desafortunadamente sí vamos a tener cada vez medidas de ciberseguridad. En este momento de corto el micro y nuevamente un placer escucharte. Gracias, Víctor. Gracias, muchísimas gracias. A Víctor lo conozco de Tacna, así que yo estoy orgulloso de venir de Tacna. Estudiamos también, Víctor, en la misma universidad, ¿cierto? Muy bien. Vamos, un saludo cordial, Víctor. La recomendación, antes que me olvide, creo, en mi opinión personal, no hay que ponerle mucha información a este aparatito. Puede traer muchísimo problema, ¿correcto? Porque todo el mundo hoy en día está vinculado a una cuenta desde este aparato. Entonces,
Los delincuentes en el futuro lo que van a buscar es simplemente hurtarte el celular y luego vaciarte tu cuenta bancaria. ¿Ya? Hay que tener muchísimo cuidado en este tema. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Este tema es muy importante y todavía estamos, como dice, estamos empezando en el Perú sobre este tema. Y en mi opinión personal, este es el tema de futuro que tenemos que prepararnos, tenemos que tener conocimientos de expertos. Sería bueno pues que cada vez más exista mayor capacitación en temas, por ejemplo, de temas de prevención, porque la gran mayoría de personas, en este caso en concreto, la sociedad desconoce, por ejemplo, qué hacer cuando ocurre este tipo de conductas, ¿no? Estas medidas de seguridad que hay que tener, no lo conocemos o simplemente no lo llevamos a la práctica, ¿no? Por ejemplo, usted sabe, por ejemplo, que el equipo celular que usted tiene que tener un código PIN, ¿cierto? ¿Sabe o no? A ver, dígame, ¿saben o no? Si usted no pone un código PIN, cualquiera puede meterse a su equipo, ¿cierto? Pero si usted tiene un código PIN, esos 6 dígitos, si no me equivoco, va a ser un poquito más difícil, ¿correcto? El delincuente, ¿qué es lo que va a hacer? Se hurta el celular, no por el celular, sino ¿por qué? Por la información que contiene. ¿Qué es lo primero que va a vaciar? La tarjeta, pues, ¿correcto? La tarjeta, el chip. Pero para poder acceder a esa información cuando tengas el código PIN, por lo menos mínimamente, va a ser un poquito más difícil, ¿correcto? Entonces, como decía Víctor, el gran problema también en el Perú es que todavía a nivel del Ministerio Público, estos casos de delitos informáticos, como bien lo ha mencionado, si bien las fiscalías de Lima, desde el cibercrimen, tienen competencia según la norma, competencia nacional, en la gran mayoría de casos, ¿qué le dice? No, Fiscalía Común del sector. Y dígame, en la Fiscalía Común del sector, de tu provincia, de tu departamento, ¿el fiscal estará preparado para hacer actos de investigación de esta naturaleza? Lo más probable es que no. Y si no tiene preparación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a archivar, pues, y el caso quedará impune. Entonces, esto genera, de cierto modo, también una preocupación para la sociedad. Es decir, en mi opinión personal, tenemos que todos conocer mínimamente las medidas de seguridad, por lo menos para protegernos, para no estar tan vulnerables a este punto específico, ¿no? Vamos, entonces vamos avanzando. Estaba indicando entonces en nuestro Código Penal, a partir de la promulgación del Código de 1991, se estableció un marco normativo referido al tema del hurto telemático, ¿no? Pero en este caso en concreto, luego, esta fue progresando hasta que en un determinado momento se estableció una ley especial. Muy bien. En este inicio, sobre todo, que se hizo de la legislación referido a este tipo de delitos, sobre todo existía un tema que era controversial. Decían, ¿qué es lo que se protege a través de este tipo de delitos? ¿No? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Y sobre todo se mencionaba que venía a ser el patrimonio, ¿no? Muy bien, pero más adelante, ya en este caso en concreto, con el tema del establecimiento de la ley especial, hemos evolucionado un poco más. El legislador ha establecido cierto tipo de conductas más específicas que deben ser materia de protección, y por eso algunos profesores mencionan que en este tema específico, el bien jurídico protegido todavía no tiene una sola definición específica en la doctrina, ¿no? Por ejemplo, acá dice, criminalidad informática afecta el derecho a la información, que constituye un bien jurídico intermedio por ser colectivo, en su triple dimensión de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, el tema del bien jurídico no está definido. Ustedes pueden revisar diversa literatura, van a encontrar distintas definiciones, porque este tipo de delitos no afecta un solo bien jurídico. Como he mencionado, es pluri, es decir, puede afectar varios bienes jurídicos, como ustedes se estarán dando cuenta en este caso. Luego, entonces, en el ordenamiento jurídico penal peruano, se estableció esta norma, ¿no? El artículo 207A, 207B, luego con la ley 27.309, que se promulga el 17 de julio de 2000, se creó el delito informático del 207A, y luego otro tipo de normas específicas, como seguramente ustedes han visto, ¿no? En este caso en concreto. Ya. Entrando en tema, netamente ya este tema, sobre todo de la estafa y otras defraudaciones, mencionaremos lo siguiente. Lo primero que vamos a establecer es establecer la diferencia. Si nosotros queremos hablar de la estafa, en concreto hablamos de un delito común,
¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el clásico delito que vamos a encontrar en el 196? En la estafa, como ya también seguramente lo conocen, siempre va a haber interacción entre una persona y otra, que no va a ocurrir en el tema de la defraudación. La defraudación, en este caso en concreto, va a ser el uso de la tecnología, sobre todo el Internet, para cometer delitos informáticos. Entonces, en el artículo 196A del Código Penal, vamos a encontrar, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Dice, la pena será privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y con 90 a 200 días multa. ¿Cuánto? En este caso, por ejemplo, en el inciso 5, se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito emitidas por el sistema financiero bancario. Dígame, si este caso llegara a tu despacho, imagínate que tú eres fiscal, pues pongamos de Piura, ¿ya? Y no estás preparado para investigar este tipo de datos, ¿qué acto de investigación vas a ordenar? ¿Mm? Si dice, se realiza para sustraer o acceder a datos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir al banco? ¿Vamos a incautar el cajero? ¿Vamos a empezar a buscar al titular de la cuenta? ¿Cómo fue transferido? Porque recuérdenlo, este tipo de delincuentes, a lo menos aquí en el país, utilizan, por ejemplo, por eso, una recomendación antes que me olvide, cuando alguien te hurta, por ejemplo, tu documento nacional de identidad, recomendación para todos, inmediatamente pon la denuncia, ¿correcto? Cuidado que pase lo siguiente. Te hurtaron tu DNI, tú dijiste, bueno, no pasa nada. Y luego ese DNI fue utilizado, por ejemplo, para aperturar una cuenta. Ya esa cuenta lo hacen un nexo y con esa cuenta están, por ejemplo, haciendo las transferencias. ¿A quién crees que le va a llamar el fiscal luego? ¿A quién creen que el fiscal va a decir tú eres parte de la banda? En este caso en concreto. A esa persona, sin ser diligente, por ejemplo, no puso la denuncia. Vamos a decir, esta persona también debe ser parte de esta banda criminal dedicada a delitos, por ejemplo, de esta naturaleza. Recomendación antes de que me olvide, cuando usted ha sido víctima del delito de hurto, sobre todo para los amigos de Lima, ¿no? Donde cada momento se produce el hurto, hay que tener muchísimo cuidado. Te hurtan no por el equipo, desde mi opinión, te hurtan por la información que tiene el equipo, por la información que tú tienes, por ejemplo, en el tema del DNI nada más. Otro ejemplito, ¿por qué es importante denunciar el tema del hurto del DNI? A ver, chicos, recomendación. La gran mayoría de personas que se dedican al narcotráfico utilizan DNIs de personas que han sido hurtadas. Los narcotraficantes, por ejemplo, saliendo un poquito de este tema, tiene pongamos su brazo, que solamente se dedica a hurtar DNIs. Y luego cuando aparece, por ejemplo, en Satipo o en Pangoa, por ejemplo, en la selva, o cuando hay una intervención, ese DNI de ese señor que ha sido hurtado en Lima, en Huancayo, en Trujillo, va a aparecer. La fiscalía va a pensar que esa persona estuvo involucrada, pero en realidad esta persona fue víctima, por ejemplo, del hurto. O para enviar, por ejemplo, las famosas encomiendas que hacen, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, por ejemplo, solamente estamos poniendo como punto el hurto del DNI, ¿correcto? Y ahora con esta nueva modificatoria se entiende que todos debemos portar el DNI, ¿correcto? Porque se ha ampliado un poquito más el marco normativo, ¿no? En este caso, las facultades que tiene la policía para poder realizar el control de identidad. Muy bien, entonces, en el artículo 196A, en el inciso 5, vamos a encontrar este tema referido a la sustracción o acceder a datos de tarjetas de ahorro o de crédito emitidos por sistema financiero bancario. Entonces, recomendación, ¿cuál sería para nosotros? Primero, como fiscales, si somos fiscales de delitos comunes, como en mi caso, deberíamos capacitarnos en técnicas de investigación en delitos informáticos. ¿Correcto? Si no, no vamos a saber cómo accionar. Y si yo no sé cómo accionar, lamentablemente el futuro será nefasto para ese caso. Vuelvo a mencionar, ¿cómo voy a hacer la cadena de custodia electrónica? ¿A quién voy a llamar? ¿Voy a llamar al policía del sector? ¿Él va a hacer la cadena de custodia? No. ¿Quién va a ser el experto que va a hacer el recojo de la cadena de custodia electrónica, por ejemplo? No. Hay que ver ese tema. Y esto, si la institución no nos capacita, tendremos que hacerlo nosotros mismos, como ya creo que en las últimas décadas ocurre con la
las personas que trabajan en el sector público, ¿no? El Estado mismo muy poco nos capacita. Esto habrá que hacer la capacitación en el extranjero, sobre todo, ¿no? Poniendo un poquito de aquí, un punto aparte, en Argentina, por ejemplo, existen cursos de especialización en este tema, ¿no? Sería bueno, ¿no? Ahora que la moneda está un poco devaluada en Argentina, sería bueno, por ejemplo, para especializarse en este tema. O en España, pues, ¿no? Hoy en día el acceso del Internet nos ha dado la posibilidad de poder estudiar en cualquier parte del mundo y podríamos hacerlo de ese modo. Vamos, entonces, la estafa, sobre todo como nosotros conocemos, se da como un delito clásico. Es decir, que esta nosotros conocemos, donde una determinado sujeto se presenta ante otro para, induciendo o manteniendo en error al agraviado, y luego con ardito astucia, pues, produce este desenlace fatal que viene a ser de que obtiene un provecho económico aprovechándose de esa situación. La clásica, pues, te voy a vender este vaso de oro, se cree que es de oro, y al final, cuando le va a entregar, se da cuenta este señor que el vaso no era de oro, sino era un vaso de cristal, por ejemplo, como este. Ahora, en este caso en concreto, entonces, el fraude informático, en cambio, es totalmente distinto. En este caso en concreto se utiliza la tecnología, se utiliza el Internet sobre todo para realizar cierto tipo de conductas delictuales para obtener provecho económico, ¿no? Por ejemplo, estos expertos técnicos en informática lo que van a hacer es introducirse en los sistemas informáticos, en la base de datos sobre todo, para establecer el hurto de determinada información, ¿no? Y esta información luego puede ser utilizada para su provecho personal, ¿no? En este caso en concreto. Entonces, cuando hablamos sobre todo de defraudaciones a través del uso del Internet, vamos a hablar de la estafa por computadora. Eso va a ser, en pocas palabras, este punto específico. Es decir, va a haber un determinado ordenador a partir del cual un determinado sujeto va a realizar una determinada conducta, ¿correcto? Y en este caso en concreto, que no va a tener un determinado espacio temporal. Esta puede ser efectuada de cualquier parte del mundo a través de un computador y se puede fácilmente ingresar a sistemas informáticos, esta base de datos, puede realizar manipulaciones de este tipo de información con la finalidad de sustraer la información que tenga y obtener un provecho económico, ¿no? En este caso en concreto. Entonces, la recomendación, como dijo Víctor, la recomendación es el tema de prevención. No hay otra, ¿no? En este caso en concreto. Entre algunas de las modalidades más usuales que se utiliza en este tema en concreto, a través del fraude de sistemas de información, vamos a tener los datos engañosos, se establecen datos falsos en los ordenadores para obtener cierto tipo de información, ¿no? También vamos a encontrar operaciones no autorizadas que se pueden realizar de fondos, por ejemplo, de cuentas bancarias de una persona hacia otra. Esto sobre todo, recomendación también, y eso también para delitos de peculado. Nunca preste, como dijo Víctor, tu tarjeta. Nunca prestes tu cuenta, en otras palabras, nunca prestes tu cuenta. No, es mi amigo, yo fui a tomar con él, salí a la discoteca, oye, préstame tu tarjeta o préstame tu número de cuenta. Cuidado, ¿eh? Puedes entrar al tema del lavado de activos, puedes entrar en este tema de delitos informáticos, fraude, entre otras, y luego sin querer, como dice, sin querer queriendo, puedes estar siendo procesado y luego incluso sancionado penalmente. Entonces, esto es netamente personal. Vamos a tener también la suplantación, ¿no? En este caso, la clásica, en este caso van a suplantar personas, como he mencionado, en este tipo de delitos informáticos hay que tener muchísimo cuidado con nuestra información, sobre todo información personal, informaciones bancarias, porque este tipo de delincuentes, sin mostrarse, sin poner el rostro, realizan determinadas conductas, ¿ya? Entonces, ese es el tema. El fraude bancario, en este caso en concreto, a través de tarjetas de crédito, donde, por ejemplo, usted que nunca sacó un préstamo, al final sale endeudado de una determinada entidad bancaria. ¿Qué hacemos ante ello?
o fraude en loterías, por ejemplo, ¿no? O ventas fraudulentas a través de Internet, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Por eso, cuando nosotros vamos a adquirir determinado producto, por ejemplo, por Internet, hay que ser diligente. ¿Qué quiere decir esto? No vas a comprar en la primera, pues. Averigua, hazte como si fueras un policía más, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Averigua bien si por ejemplo, ese vendedor es un vendedor formal, tiene tienda física, tiene RUC, su producto está garantizado, tiene, por ejemplo, autorización sanitaria, no sé. Ser diligente, porque si usted no es diligente, lo que va a ocurrir es que el producto que vas a comprar no va a ser tal vez lo que tú has escogido o has querido comprar y luego vas a estar decepcionado. Y al final vas a tener sobre todo una defraudación, en este caso en concreto del producto o bien que has adquirido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el tema de Internet. Segundo, cuando vamos a entrar al tema de las páginas, sobre todo páginas web o correos, hay que tener mucho cuidado. Como más adelante, por ejemplo, voy a mostrar a modo de ejemplo, cómo nosotros debemos identificar cierto tipo de correos o páginas web para, sobre todo, evitar ser víctimas de este tipo de delitos que estamos comentando. Hay que tener también muchísimo cuidado con el tema de las redes sociales, ¿no? Hoy en día, a través de las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, todo lo que ustedes conocen, también se puede cometer delitos, como hemos mencionado, ¿no? ¿Quién no ha hecho, por ejemplo, hoy en día una transacción económica a través, por ejemplo, de redes sociales? Casi todos lo hacemos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de estas estafas que podrían materializarse utilizando sobre todo redes sociales, ¿no? Entonces, en ese punto, sobre todo hay que ser diligentes, ¿no? Muy bien. En el Perú, en el marco normativo, vamos a encontrar esta ley 30.096 y luego su modificatoria, que es un paquete normativo que ha establecido el legislador para justamente en este marco de la normativa internacional tener cierto tipo de conductas para poder prohibir ese tipo de conductas, procesarla y sancionarla a las personas que se vean, en este caso, como autores de estos delitos, ¿no? Y sobre todo, sobre el tema que nos convoca, vamos a encontrar en el artículo 8 el fraude informático, ¿no? En este caso en concreto, la norma menciona el que delibera, en este caso, o procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión o clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 8 años, ¿no? Luego esta tuvo pues sus modificatorias, ¿no? Sobre todo esta ley de delitos informáticos, ¿no? Ahora, en el tema del fraude informático vamos a encontrar, si nosotros quisiéramos hacer el análisis de la tipicidad objetiva y subjetiva, vamos a encontrar que el sujeto activo, en este caso en concreto, podría ser cualquier persona, pero esa cualquier persona, en mi opinión personal, no podría ser un nefasto que no conozca, por ejemplo, el tema informático. Esta tiene que tener, el sujeto activo, en mi opinión personal, tiene que tener conocimientos de informática. Me dan un segundo, a ver, algo pasa aquí. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la tipicidad objetiva, sobre todo el sujeto activo, tiene, en mi opinión personal, tiene que ser alguien que tenga conocimientos en informática, ¿no? No puede ser, por ejemplo, mi persona. Yo no tengo mucho conocimiento del tema informático. Yo no sé qué será realizar, por ejemplo, un gusano, un troyano, no sé. Pero este tipo de personas que se dedican, sí tienen conocimiento de esto, saben cuál es el procedimiento que deben efectuar. El sujeto pasivo, en este caso en concreto, puede ser también cualquier persona, incluso pueden ser personas jurídicas, ¿no? Como he mencionado, pueden ingresar a una base de datos de una empresa o de un gobierno, por ejemplo, ¿cierto? En este caso en concreto. Y puede ser las consecuencias más trágicas que un delito común. Imagínense que en países desarrollados que hemos observado este tipo de intrusos desde la Comisión de Delitos Informáticos, ¿no?
Muy bien. También vamos a tener en este tema en concreto, para su consumación de este tipo de conducta delictiva, es necesario, en este caso en concreto, realizar este tema de la manipulación del sistema informático, ¿no? Con la finalidad, sobre todo, de que se produzca un beneficio económico por parte del sujeto activo que realiza este tipo de conducta delictual, ¿no? Si nosotros resumimos este tema, en la modalidad, sobre todo del fraude informático, vamos a encontrar en las modalidades el diseño de datos informáticos, introducción de datos informáticos, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos, interferencia y manipulación de sistemas informáticos, entre otros. Muy bien, señalado esto entonces, en este tema tendríamos que mencionar algunas diferencias entre el tema de la estafa y el fraude informático. Como habíamos mencionado, el fraude informático tiene una regulación especial, va a estar en la ley en esta ley de delitos informáticos y en esta modificatoria de la ley 30.171, y vamos a encontrar, está en el artículo 8, su regulación normativa. En cambio, cuando nosotros vamos a buscar el tema de la estafa, vamos a encontrar en el Código Penal, este viene a ser un delito común, ya ustedes saben sus elementos que tienen que concurrir, sobre todo tiene una finalidad lucrativa, en este caso en concreto, en la estafa sobre todo, ¿no? Ahora bien, en este caso en concreto, tanto en el fraude informático como en la estafa, podríamos decir que comparten este elemento del beneficio económico. Como he mencionado al inicio, este tipo de delitos, sobre todo informáticos, en mi opinión, tienen que ser rentables. Si no fueran rentables, no tendrían, en mi opinión personal, la permanencia en el tiempo. No tendrían la persistencia por parte de las personas que se involucran como autores en este delito. Aquí puede haber bandas criminales informáticas, claro que sí, como he mencionado, puede haber más de 2 personas que estén totalmente alejadas incluso del lugar donde se va a cometer el delito, pero tienen una determinada finalidad, ¿no? En este caso en concreto, realizar conductas delictuales con la finalidad de obtener beneficios económicos, ¿no? Económicos. Recuerden que en el tema de la estafa, el lucro, en este caso en concreto, induciendo sobre todo al agraviado, va a ser la finalidad, ¿no? Ambos tipos penales entonces traen como algo común el tema del beneficio económico en perjuicio del patrimonio de una determinada persona. Ahora, también vamos a ver en el tema de la estafa, y a diferencia del fraude, una de las características es que su comisión se produce en una esfera terrenal, ¿no? Nosotros no vemos, por ejemplo, la estafa como en los delitos informáticos, que se da en una esfera totalmente del mundo electrónico, ¿no? La estafa sobre todo vamos a ver en el mundo terrenal, es decir, te van a ofrecer algo, te van a establecer para poder inducirte a este error, al agraviado, ciertas características que luego no van a coincidir con el producto, por ejemplo, que te van a entregar, ¿no? Ahora, en cambio, en el delitos informáticos no existe esta esfera terrenal, ¿no? Esta se da sobre todo a través de otro tipo de conductas, es la cibercriminalidad, no hay contacto físico, como había mencionado, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el delito, sobre todo informático, no vamos a ver a esta persona. A este hacker yo no lo voy a ver. Este hacker puede estar en cualquier país del mundo y desde ahí puede cometer ese tipo de conductas delictuales. Por eso es difícil llegar y establecer, por ejemplo, quién es el autor. Y como todavía, por ejemplo, hoy en día tenemos unos plazos muy cortos, sobre todo en etapa de investigación, que yo sepa, no existe un plazo distinto, por ejemplo, a lo que ya nosotros conocemos en plazos de investigación. O es que alguien me puede decir, como son delitos informáticos, tenemos para investigar 5 años. No, no. Esto además, a lo sumo será un delito, un proceso complejo, y si estamos investigando, pues si es como una banda o organización criminal, tendremos que aplicar la ley de crimen organizado, máximo 3 años para investigar. Pero recuerden también acá el tema de la burocracia internacional, ¿no? Para poder obtener una información, tal vez no llega en los 6 meses, al año, y se nos fue el plazo y tendremos que emitir pronuncias. Lamentablemente, en los plazos que existen en el proceso penal, en mi opinión personal, no están clasificados de acuerdo al tipo de delito que debería tener, ¿no? Por ejemplo, a modo de ejemplo,
En crimen organizado, por ejemplo, 30 días será suficiente para formular una acusación. No creo, ¿eh? En mi opinión personal, no creo. Oye, el fiscal ha dado por finalizado un caso de crimen organizado que tiene 100 miembros de la organización. ¿En 30 días podrá formular acusación por los 100? No creo. Debería tener, creo que en mi opinión personal, una regulación distinta para ese tipo de delitos. Para los comunes sí, pues, ¿no? Hurto, robo, para eso es suficiente 15 días. Claro, pero con esa precisión de que en la fiscalía no solamente tenemos un caso, ¿no? Tenemos 200, 500, yo por ejemplo en el despacho tengo algo de 700 casos, ¿no? Entonces, esto de la sobrecarga hace de que no podamos expedir, por ejemplo, en delitos comunes dentro del plazo. Siempre vamos a tener rojo. Alguien me puede decir, no tengo ningún rojo. En un determinado momento yo llegué a tener 3 rojos. Sí, pero esto es la hormiga, ¿no? Tú estás finalizando y luego viene ¡pum!, otro turno. Viene 150 casos. Por ejemplo, esta semana estoy de turno. Estoy seguro que esta semana entre 100 a 150 casos. ¿Qué quiere decir? Que en menos de 30 días tengo un paquete así. Entonces, ese es el tema. Si nosotros trabajáramos como, por ejemplo, en las fiscalías especializadas, imagínense en este caso del cibercrimen, tenemos 50 casos, 20 casos, 10 casos. Podríamos enfocarnos concretamente a eso, ¿no? Pero para eso tenemos que tener un apoyo logístico, tenemos que tener un marco normativo que nos respalde, tenemos que tener expertos que nos ayuden. Un fiscal por sí solo no va a hacer nada. Necesitamos el aspecto técnico, en este caso la policía especializada, los peritos especializados, y con esta como director de la investigación tendré que establecer cierta estrategia para poder hacer la búsqueda y obtención de este dato, por ejemplo, del delito informático que acaba de cometerse. En este caso en concreto, se desconoce cuándo se comete el delito, sobre todo en delitos informáticos. Usted no sabe cuándo le sacaron la información. De pronto se da cuenta cuando ya no existe, por ejemplo, sus fondos de ahorros en una determinada cuenta. Oye, ¿en qué momento se cometió? ¿A qué hora fue? ¿Fue el día lunes 16 de octubre a las 8 de la noche? ¿O fue hace una semana? En cambio, en delitos comunes, como en el tema clásico de la estafa, vamos a saber en qué momento se produjo ello, ¿cierto? Entonces, también hay que mencionar ello. Un poco para avanzar este tema, sobre todo, lo que tenemos que ver es el tema de investigación, ¿no? Para el tema de investigación, sobre todo centrándonos en un poco de esto es lo más básico que podríamos hablar, sobre todo en este tipo de delitos, es mencionar lo siguiente. Primero, el legislador, luego de haber establecido, como hemos mencionado, desde el Código de 1991 inicialmente, y luego estableció una ley especial, también estableció, en este caso en concreto, esta división de investigación de delitos de alta tecnología de la policía, ¿no? Esto netamente ya en el ámbito policial, ¿no? Y luego recién, en 2020 se crea pues estas fiscalías especializadas, ¿cierto? Entonces, con la resolución directoral, en este caso 1695 del 2005, se crea esta división de investigación de delitos de alta tecnología, pero digamos las cosas como son. Cuando uno quiere denunciar este tipo de delitos, ¿esto dónde lo vamos a encontrar? Esto lo vamos a encontrar solo en Lima, ¿cierto? Pero si yo estoy, por ejemplo, en Loreto, si yo estoy, por ejemplo, en Tacna, ¿qué voy a hacer? Me van a establecer un marco de competencia territorial. Voy a tener que ir a la comisaría central del Tacna a poner la denuncia. Y cuando ponga la denuncia, señores de la policía, los amigos, ¿podrán realizar actos de investigación de esta naturaleza? No, ¿cierto? En cambio, si estamos en Lima, por lo menos, estos efectivos policiales que trabajan en esta unidad, en la divindad, con los conocimientos que tienen, podrían hacer algo. Pero si yo estoy en provincia, desde mi opinión personal, estoy desprotegido total. Más, si los fiscales no estamos preparados a este nivel de delitos, estaremos desamparados. Por eso creo que es importante que las capacitaciones se den constantemente y debemos enfocarnos también en iniciativa propia, nosotros mismos. No vamos a esperar porque toda la vida la institución nos capacite, porque no hay presupuesto. Entonces habrá que buscar por nuestras propias fuentes, capacitarnos, prepararnos en este tipo de delitos que son un poco novedosos tal vez para nuestra realidad, pero son el futuro de lo que nos espera en mi opinión personal. Ahora, entonces esta divindad es una unidad policial especializada sobre todo para realizar conjuntamente con la Fiscalía los actos de investigación, ¿correcto? Los actos de investigación. Aquí vamos a ver su cuadro, sobre todo de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología,
en nuestro país, ¿no? Su sede está en Lima, ¿no? Esto sería bueno, a modo de ejemplo, que pueda replicarse a nivel nacional, es decir, así como tenemos la de PINCRI, por ejemplo, para investigación criminal en delitos comunes, sería bueno que esta unidad especializada de la policía tenga o se replique a nivel nacional, ¿correcto? Por lo menos en capitales de provincia, por lo menos en capital de provincia, para que tengamos a lo menos inmediatamente algún experto, alguna persona que conozca sobre este tema cuando se comete delitos y puedan empezar a realizar las acciones de investigación. Recuerden, en el tema penal, cuanto pase más tiempo para averiguar un determinado dato, indicio, lo que quieran, perdemos pistas, ¿correcto? Como digo, en este caso en concreto, en este tipo de delitos informáticos, han realizado esto, han ingresado a su cuenta, le han desfalcado sus ahorros de toda su vida, y luego van a empezar a borrar las evidencias. Y si no actuamos inmediatamente, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser, lamentablemente, un archivo, ¿correcto? Un archivo. Pero para eso, en mi opinión personal, todo esto tiene que ver con voluntad política. En el fondo es voluntad política. Si no hay voluntad política, en este caso en concreto del Congreso, por ejemplo, no va a haber nada de esto. Entonces, en vez de estar discutiendo temas que no son de interés para el país, deberían ponerse a pensar estos padres de la patria en discutir como una de sus funciones principales es legislar, ver delitos actuales, de ver delitos que tienen mayor repercusión y que pueden producir mayor dañosidad incluso en un determinado sector, en un determinado país, como por ejemplo en el nuestro, ¿no? Ahora, y el otro, eso tiene que ver con presupuesto. Pues. Si esta unidad de división de investigación de alta tecnología solamente existe en Lima, ¿a qué se debe esto? A que no hay presupuesto. Y si en la fiscalía también igual, tenemos una fiscalía especializada en cibercriminalidad en Lima, pero no lo hemos descentralizado, ¿a qué se debe? A presupuesto, en concreto. Pero esto en el fondo, en mi opinión personal, tiene que ver con una voluntad política, ¿correcto? Si hay voluntad política, yo creo que sí sería posible la descentralización. Esta divindad tiene como misión lo siguiente, ¿no? Investigar, denunciar y combatir el crimen organizado transnacional, en este caso en concreto, referido sobre todo a este tipo de delitos que ustedes están observando, ¿no? Se entiende que este tipo de efectivos policiales son los más preparados del país, son los policías, entiendo, que han sido capacitados en el exterior sobre este tipo de delitos y que deben estar aptos a trabajar conjuntamente con el Ministerio Público. Recuerden, el fiscal dirige, el que realiza el estudio de campo, el que recoge la evidencia es el policía. ¿O han visto a un efectivo, a un fiscal que realice la cadena de custodia, que se pone el chaleco, que se pone el traje de perito y empieza a recoger? No. ¿Correcto? Aquí tienen que especializar a los expertos. Y en mi opinión personal, estas dos instituciones que vienen a ser la policía y la fiscalía, sobre todo si hablamos de este tipo de delitos, la divindad y la fiscalía especializada en temas de criminalidad de esta naturaleza, tienen que trabajar de la mano. Si no, el caso no tendrá futuro. Uno más para el archivo. ¿Y qué va a pensar la sociedad? Bueno, no se ha establecido, en este caso en concreto, por ejemplo, quiénes son los autores, no se ha establecido la verdad que ha ocurrido sobre este caso. Al final, decepcionado, ¿cierto?, de las instituciones. Ahora, entonces, en la Fiscalía tenemos, ya a partir con esta resolución de la Fiscalía de la Nación 1503, de fecha 30 de diciembre de 2020, la Fiscalía especializada en ciberdelincuencia, ¿no? Con cobertura a nivel nacional, y como dijo Víctor, ya un poco descentralizándose, un poco por el norte y también por el sur, pero creo, en mi opinión personal, no es lo suficiente, ¿correcto? Puede ser que lo descentralicen. Muy bien, vamos a llevarlo a Trujillo y a Arequipa, pero ¿cómo vamos con los expertos? ¿Cómo vamos con ese equipo? Porque esto no se puede trabajar de la forma clásica que nosotros trabajamos en delitos comunes. Yo no puedo ir en ciberdelincuencia a sentarme en mi escritorio. Yo tendré que hacer otro tipo de investigación en este
tipo de delito, ¿cierto? Entonces, para eso necesito expertos, necesito peritos, necesito, por ejemplo, expertos en tecnología. Esta unidad policial de entonces necesariamente tendrá que descentralizarse, ¿correcto? Entonces, como mencionó Víctor, en este caso en concreto, esta fiscalía debería descentralizarse también a nivel nacional. Esto implica en el fondo el tema de un presupuesto y en el fondo también tendrá que ver con un tema de voluntad política. Si los padres de la patria no tienen esta voluntad política de implementar este tipo de fiscalías descentralizadas, lamentablemente un delito que se cometa, por ejemplo, en Tacna, en Puno, en Madre de Dios, o en Piura, en Tumbes, va a quedar impune, ¿no? Lamentablemente. Muy bien. Aquí van a ver, por ejemplo, en esta resolución de la FN, que sacaron, se menciona, ¿no? Disponer que la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia del Ministerio Público, con competencia nacional, inicie su funcionamiento a partir del 15 de febrero del 2020. O sea, tiene más o menos 2 años. La pregunta es, ¿en 2 años ya seremos expertos para investigar, procesar y sancionar este tipo de delitos? En mi opinión, no creo. No creo. En mi opinión, no creo. Si bien, eso también hay que precisar, si bien en cada distrito fiscal, y no me dejarán mentir mis colegas, han establecido, por ejemplo, fiscales para que puedan capacitarse, pero creo que no es lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, en mi distrito fiscal existe una fiscal que dice que conoce este tipo de delitos, pero cuando le ponemos en práctica no sabe qué hacer. Entonces yo digo, si queremos expertos, hagamos que se dediquen a esto, se dediquen a eso y que trabajen con los mejores, porque trabajar en la fiscalía y en la policía lo hacen porque existe pasión a esa labor. Y trabajar en este tipo de delitos donde yo no conozco el rostro, yo no sé quién es, y para poder llegar, y recuerden, uno de los elementos es la individualización de la gente, es totalmente distinto el camino que recorrer, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a tener entonces, de cierto modo, en mi opinión personal, estas, sobre todo en mi opinión personal, el hecho de que el legislador no le ponga mucho interés a este tipo de delitos, pese a que este va a ser el futuro de delitos que se va a cometer en mayor medida en el futuro. Es decir, los delitos clásicos van a poco, en mi opinión personal, disminuir, tal vez no desaparezcan, pero este tipo de delitos cometidos desde el exterior, usando la tecnología, afectando en masa, va a ser el futuro que vamos a tener que enfrentarnos. Así que nosotros tendremos que también prepararnos para ese nivel, ya sea como fiscales, como jueces, como abogados litigantes. ¿Qué vas a hacer tú como abogado litigante si no sabes, por ejemplo, cómo cuestionar una cadena de custodia de evidencia digital? ¿Vas a hablar algo? ¿Vas a dejar constancia de algo si no sabes nada? Entonces, por ejemplo, una recomendación sería, empieza a estudiar, a capacitarte, haz algún curso, por lo menos nociones básicas, por lo menos que te sirva ese curso para proteger tu equipo, por lo menos para proteger tu cuenta bancaria, ¿cierto? Entonces, es un reto que nos da sobre todo este tipo de delitos a todos, a todos. Muy bien, ahora, en este tipo de delitos, como habíamos mencionado, delitos informáticos, sobre todo la clave es el Internet. El Internet trajo el avance de la tecnología, el acercamiento, como por ejemplo hoy, sin necesidad de estar en Lima, ahorita estoy en la Merced Chanchamayo, podemos vernos, podemos hablar, podemos conversar, podemos compartir experiencias, porque el hecho de comentar algún tema no es simplemente escuchar, sino uno con la retroalimentación aprende mejor, ¿correcto? Entonces, el tema del uso del Internet ha hecho de que nos acerquemos cada vez más. Hoy en día uno en tiempo real puede estar en distintos lugares sin necesidad de desplazarse. Pero ello también ha traído, como he mencionado al inicio, cierto tipo de conductas delictuales que realizan cierto tipo de personas que tienen conocimientos especializados en este tipo específico, ¿no? Y aquí la clave es lo siguiente. El uso del Internet implica que se utilicen ciertos servidores. Implica que se utilicen, en pocas palabras, pongamos así como palabras muy genéricas, implica utilizar un computador. Esto va a generar, de cierto modo, en el tema del uso del Internet, que todo este aparato computador va a necesitar un IP, es decir, un código,
Así como usted tiene su DNI, así necesita el Internet, ese equipo, en este caso, por ejemplo, tu computador, para que pueda conectarse con otro. O sea, ellos hablan un lenguaje electrónico, llamemos así. Entonces, este tipo de IP es único. Por eso, uno de los puntos para iniciar los actos de investigación en este tipo de delitos, estamos mencionando, es a través de esto. Oye, ¿y cómo detectaron, por ejemplo, que esa persona desde, pongamos ejemplo, desde Piura hacía pornografía infantil utilizando el Internet? Es a través, por ejemplo, del IP, ¿no? Pueden establecer de dónde es ese IP, en qué lugar específico se encuentra, y si encuentran, por ejemplo, con esos datos, un determinado domicilio, van a intervenir. Si no, imagínense, ¿cómo van a intervenir la policía? ¿Cómo saben, por ejemplo, ahorita que yo estoy en una clase con ustedes? Por mi IP pueden saber que hoy, por ejemplo, ¿qué hora será? Las 10 de la noche. Hoy 10 de la noche, del día 16, yo estoy aquí en la Merced Chanchama. Y que estoy en una zona específica, por ejemplo, en este edificio del condominio La Ribera, en el 5º piso, ¿correcto? Por ello, con el IP me pueden identificar. En este caso es como tener un GPS que va a marcarme el lugar exacto. Por eso, este tipo de delincuentes lo que van a hacer es, cuando van a utilizar este tipo de equipos, lo que van a hacer es desecharlo, o bien, en este caso, desaparecerlo para que luego no exista evidencia. ¿Correcto? Por eso es difícil, en este caso en concreto, llegar al autor. ¿Correcto? Y el autor no está aquí, no está en el mismo espacio en la que nosotros nos encontramos. Puede estar en otros países, en otros continentes, y desde ahí realizar determinada conducta delictual. Entonces, ¿cuál es la IP pública? En este caso en concreto, por ejemplo, ¿no? Pueden usar IP públicas o IP privadas en este caso en concreto. Por eso es un poquito más difícil, en este caso en concreto, investigar este tipo de... No es la clásica, yo me siento, llamo al testigo, yo veo el documento, si no me convence, le mando una pericia. No, aquí, ¿cómo empiezo a investigar? Una de las pautitas que estamos poniendo es la investigación puede efectuarse a través, por ejemplo, de la investigación por IP. Y para investigar IP, ¿qué necesito? ¿Yo como fiscal voy a ir a buscar? No, yo necesito de expertos que hablen en un lenguaje de esta naturaleza y que me lo digan, me lo traduzcan, que me diga, por ejemplo, el IP es 123, y ese IP corresponde, por ejemplo, a Lima, y en Lima ese IP está en, pongamos, en Chorrillos, y en Chorrillos ese IP está en, por ejemplo, en un determinado punto del distrito. Listo, ahí tenemos que apuntar. Pero yo, si no conozco esto, no voy a poder entender. Entonces, en este tipo de delitos lo que se necesita es expertos que hablen ese tipo de lenguaje electrónico, pero que me lo traduzcan en un lenguaje común, que yo pueda entenderlo. El otro tema es el dominio, ¿no? En por ejemplo, el correo electrónico. A modo de ejemplo, ¿ya? Esto para un poco recordar esto. En mi época, ahora que estoy de fiscal, me pasó un caso donde una persona, por ejemplo, solicitó, presentó una denuncia por correo, ¿ya? Por correo electrónico, a mesa de partes. Y luego presentó por un delito de falsa declaración en juicio de un testigo, porque esta persona estaba involucrada en un caso de crimen organizado, y es una ex fiscal, que ahora ya ha vuelto, no voy a decir datos, y había consignado un correo electrónico, pero el correo electrónico la había consignado, por ejemplo, con el dominio final .gov.p, no sé, algo, pero al final le había puesto un punto más. Este hecho, el dominio también es único. ¿Qué quiere decir? Así como el IP, ese dominio también nos puede llevar a identificar cuál es su ruta, ¿correcto? En este caso que estoy mencionando, como ella había colocado ese dominio, acababa en un punto, nunca la notificación electrónica iba a llegar. Y ella decía en su apersonamiento que toda notificación me realicen en mi correo electrónico mencionado en mi escrito. ¿Qué pasó? No salía, pues el dominio no salía. Entonces, ¿qué hemos hecho? Notificarle en su domicilio real. Luego, como llegó el archivo, no apeló, planteó una acción de amparo a esa disposición de archivo, y luego nos fuimos al Poder Judicial hasta que llegó a la sala. Creo que ese caso va a llegar, si no me equivoco, no sé, todavía yo no estoy seguro, va a llegar al Tribunal Constitucional. ¿Se puede cuestionar una disposición de archivo con una acción de amparo? O sea, ¿a alguien le pasó? Coméntenos, pero a mí me pasó. Pero en las dos instancias lo he ganado,
Yo he sido el demandado y yo creo, ese caso va a llegar al TC. Muy bien, entonces hay que tener también, en este caso, como un punto de investigación, puede ser el dominio, en este caso que el usuario utiliza sobre todo. Entonces, el otro tema que hay que tener mucho cuidado es, en este caso en concreto, por ejemplo, esto es lo que van a ver, por ejemplo, en el correo electrónico. ¿Cuántos de nosotros conocen, por ejemplo, que estos datos encontramos en un correo electrónico? Es decir, en las propiedades de un correo electrónico. Usted tiene un correo, por ejemplo, yo voy a poner como ejemplo un correo, henrycoronado@gmail.com. Yo sé que ese es mi correo, pero más allá de ese correo, ¿usted conoce que tiene más información? Por ejemplo, para conocer eso, yo necesito que alguien experto en ese tema me indique. ¿Correcto? Y que, por ejemplo, en el correo me diga, ya, ese correo fue enviado, por ejemplo, de esta dirección IP. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener, si ha sido de una cabina pública nos va a arrojar. Si ha sido una cabina privada, por ejemplo, en el caso mío, en este momento estamos haciendo esta conversación, va a arrojar dominio privado. Entonces, cuando usted envía un correo electrónico, piensa que no sale nada. Eso es falso. Detrás de ese correo electrónico existe muchísima información, en este caso en concreto una información de naturaleza, sobre todo encriptada, de naturaleza de un lenguaje distinto, sobre todo que conoce sobre todo los programadores, los ingenieros electrónicos, alguien que conoce tema de informática, que nosotros, sobre todo los abogados, o los que no tenemos mucho conocimiento de informática, lo desconocemos. Entonces necesitamos, sobre todo, este tipo de expertos que nos ayuden, por ejemplo, en este caso, para ver ese punto. Por ejemplo, en un correo electrónico podemos establecer de qué IP, es decir, en otras palabras, de qué computador fue enviado ese correo electrónico. Y dónde pertenece, a quién le pertenece ese IP. Luego tenemos la zona horaria, ¿no? Para saber sobre todo esto es para saber de dónde se envió, pues. Por ejemplo, no es la misma zona horaria que tenemos en Perú que en Chile, por ejemplo, ¿no? Ahorita creo que en Chile está 1 hora más, ¿no? Muy bien. Entonces, también eso va a servir para identificar el origen, ¿no? Muy bien. La dirección MAC también, vamos a ver. Todo esto tiene que ver con un lenguaje informático, que tal vez para nosotros es totalmente difícil de entenderlo, pero para los programadores, para los que tienen conocimientos en informática, esto es como nosotros hablamos, por ejemplo, categorías del delito, ¿correcto? Por eso, el fiscal que ve este tema, por ejemplo, tiene que tener al lado el lado técnico, es decir, el experto que me diga, ya, yo no sé, por ejemplo, diría, yo no sé qué es MAC, pero tú dime un lenguaje común que yo pueda entender, que me pueda dar una pauta para poder continuar con el acto de investigación, ¿correcto? Muy bien. A ver, dile pues a un juez, dile, señor juez, la dirección MAC es 1, 2, 3, 4, 5. El juez que te va a decir, oye, ¿qué estás hablando? Tú dime, ¿para qué sirvió eso? ¿Correcto? ¿Para qué sirvió? Ah, sirvió porque de ese computador fue enviado este mensaje, o de ese computador se hizo la transacción. Ah, eso es otra cosa, ¿cierto? Otro tipo de lenguaje. Seguramente para los que no estudian derecho, el lenguaje que tenemos nosotros, el lenguaje jurídico, debe ser igualito, debe ser bien difícil. Cuando usted le dice delito, culpa, cuando usted le dice inocente, ¿a qué se refiere? Una persona común dirá, difícil ese lenguaje. Igual en este lenguaje informático, tenemos que tener a los expertos que nos traduzcan un lenguaje común, que podamos entender y que ésta sirva para los actos que vamos a realizar. Las páginas web, ¿no? En este caso en concreto, hay que tener mucho cuidado de ingresar a las páginas web, porque pueden haber páginas web creadas solamente para que te capten la información, te roben tu información, y luego se introduzcan a tu información privada que tú tienes, ¿no? Muy bien. También en este tema, entonces, de la búsqueda de información, sobre todo en este tipo de delitos, hay que tener muchísimo cuidado de que no cualquier persona va a realizar. No es agarrar captura de pantalla, con eso ya tener esa seguridad. Por ejemplo, en esa, yo les comento que, por ejemplo, teníamos la idea, por ejemplo, que las conversaciones por WhatsApp eran prueba digital. Pero, por ejemplo, he visto hace unas semanas un proceso en Brasil
algo similar a ese tema, donde fácilmente se podía manipular la conversación de un WhatsApp. O sea, se podía cambiar. Entonces yo digo, si se puede cambiar la conversación de un WhatsApp, ¿qué seguridad me da de que esa información, por ejemplo, en un delito común me traen una impresión del WhatsApp y me dicen, oiga, esa es la conversación que realizó tal persona con tal persona? Oiga, y si fue manipulado, ahora que ya he visto por lo menos ese juicio, digo, oiga, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué certeza me da de que esa información no fue manipulada? Entonces, aquí en este tipo de delitos, no podemos trabajar sin expertos. Esta tiene que trabajarse con expertos que conozcan este lenguaje informático, pero que debe traducirnos en el lenguaje más común. Así que para que nosotros podamos entender a ese nivel de cualquier persona. ¿Correcto? Si nosotros no hacemos eso, lamentablemente no vamos a tener la información correcta. Hay que hacer la clasificación, pues, ¿no? Por eso este tema de la clasificación, eso tiene que ver con la cadena de la evidencia digital, ¿no? No es lo mismo, pues, no es lo mismo. Clasificación, luego vamos a tener reconstrucción, vamos a tener valoración de la pericia informática. Ya ahí entra un mundo de expertos, ¿no? Expertos tendrán que explicarme en palabras sencillas, sobre todo primero ante el fiscal y luego ante el juez, qué es en concreto lo que han, por ejemplo, peremnizado, han analizado o qué es lo que prueba. El juez tendrá que capacitarse pues en estos temas, sino ¿qué va a entender? ¿Cómo va a valorar? Y para valorar, hoy en día, tendrá que tener conocimiento sobre todo del método Toulmin. ¿Cuál es la garantía? Pues, ¿qué me justifica todo este rollo que tú me estás dando? En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiéramos cuestionar a un perito de la fiscalía que ha hecho todo esto. Oiga, ¿y cuál es la garantía de todo esto? ¿Qué respalda? ¿De que todo lo que has hecho es válido? ¿Que todo lo que has hecho no tuvo alteración? Entonces, por ejemplo, en este tema específico, al juez le tocará, sobre todo, tener también conocimientos especializados en esto. Pregunta para usted, ¿cuántos jueces del país tendrán conocimiento en este tema? ¿Ah? ¿Cuántos jueces del país tendrán conocimientos en delitos informáticos, en el cibercrimen, en la cadena de custodia electrónica? Si el juez no entiende, ¿creen que vamos a ganar los casos? No creo, ¿cierto? Si el juez no entiende, lamentablemente ponte a llorar. Así es. Si el juez no sabe técnicas de litigación, no haga técnicas de litigación. Así de fácil. ¿Para qué? Se supone que el juez es director, conoce, es como un profesor que sabe, dice, esto es A, B, C, por eso te controla. Te dice, hazte la forma correcta. Pero si no tiene conocimientos especializados, ¿qué le puedo exigir? Nada. Por eso, una recomendación cuando litigas, primero conoce a tu juez. Ese juez colegiado, unipersonal, domina la técnica de litigación, ¿sabe o no sabe? Por ejemplo. Y si no sabe, aplica lo que sea. Aplica lo que sea, porque ahí te va a surtir efecto. Muy bien. Vamos, entonces, las conclusiones serán, las técnicas que se requieren para este tipo de delitos no son técnicas comunes de investigación, sino esas técnicas tradicionales no sirven. Estas técnicas de investigación tienen que ser sofisticadas, para eso tenemos que capacitarnos, para eso tenemos que innovar, la legislación tiene que mejorar, y la tarea está en la voluntad política, en mi opinión personal. Muy bien, aquí sobre todo el incremento de estos delitos informáticos va avanzando cada día. Otra cosa es que hay muy pocas personas que denuncian este tema, sobre todo de delitos informáticos, y que existe esta carga. Véanlo, pregúntenle, como cualquier ciudadano, ¿por qué no lo hacen, por ejemplo, una solicitud a la fiscal de la Nación para que les informe cuántas sentencias hay desde el 2021 a la fecha por delitos informáticos? Por fraudes informáticos, no pongamos. ¿Tendremos una estadística alta? ¿Se justificará, por ejemplo, que existe una fiscalía especializada del cibercrimen? A ver, vean, pues. A ver, ¿eso pueden hacerlo? Claro, como ciudadanos pueden tener acceso a esa información. Imagínate que estás haciendo tu tesis, tú quieres saber, pues, cuál fue la incidencia, por ejemplo, de la creación de estas fiscalías especializadas de cibercrimen en nuestro país. ¿Sirven o no sirven? ¿Se sancionaron o no se sancionaron? ¿O no llegaron a nada? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de mi opinión personal, podría servir como un indicador qué es lo que tenemos que mejorar, qué tenemos que implementar, pero, estimados amigos, en mi opinión personal, todo esto tiene que ver con voluntad política. Si no hay voluntad política, por más todo esfuerzo que hagamos, será
insuficiente para poder combatir este tipo de delincuencia, de criminalidad organizada usando la tecnología, que puede ser más fatal, ¿correcto? Quieren bombardearnos, acá simplemente nos envenena el agua y todos morimos, así de fácil. ¿Qué pasaría? Modifican los aparatos que controlan cierto tipo de sustancias que se coloca al agua, lo contaminan, chao todos. O como hemos mencionado, por ejemplo, en el tema de los hospitales, ¿no? Hoy en día los médicos usan muchísima tecnología. ¿Qué pasaría si alteran esa tecnología? Y esta la pueden hacer de cualquier parte del mundo. Esto nos puede llevar a consecuencias fatales, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí, este tema, tal vez para muchos es un tema muy básico, pero vuelvo a mencionar, este es un tema que recién está empezando y que necesitamos prepararnos todos para poder afrontar mínimamente a un nivel de prevención, ¿no? La prevención en este nivel de delitos informáticos será crucial, sobre todo para no caer en esa consecuencia fatal. ¿Correcto? Otra recomendación más. Y me ha pasado esto, y me ha pasado una amistad muy cercana, que hoy en día, haciendo uso de la tecnología, utilizan, por ejemplo, nuestro rostro, utilizan nuestro teléfono, y luego están, por ejemplo, pidiendo la plata. Y otro que cae sin hacer la averiguación. En mi caso personal, por ejemplo, una amistad cayó en esto. Tengan muchísimo cuidado, sobre todo, ¿de dónde están cometiendo? En este caso están cometiendo, sobre todo, venezolanos y colombianos. Sacan tu foto, ponen tu WhatsApp, lo escriben y luego están pidiendo dinero. Cuidado, ya está avisado. Muy bien. Entonces, hasta aquí mi participación.